así será. Bueno, gracias por la invitación, por la presentación en primer lugar y por la invitación y por ofrecer también estos espacios informativos que son tan necesarios, sobre todo para el caso que nos convoca hoy, que es hablar sobre la coinfección tuberculosis VIH. Voy a compartir un momentico Sí, ya la tienes los presentación. atributos. Ajá. Bueno, fíjense, mi intención aquí es, como lo dijiste, Emperatriz, es reflexionar en torno a ciertos temas que desde la perspectiva de la psicología social tienen particular importancia en las vivencias y en las subjetividades de estas personas que presentan coinfección tuberculosis VIH, ¿no? En términos generales, bueno, como lo han reiterado la doctora Hernández, el sociólogo Colorado, y las distintas instituciones y organismos internacionales, sabemos que la coinfección tuberculosis VIH es un binomio mortal, ¿no? Se genera entre ellas una sinergia bastante negativa en lo que tiene que ver con precisamente que la condición VIH propicia que la tuberculosis latente incremente su probabilidad de convertirse en una enfermedad tuberculosa, ¿no? Y a la vez que la tuberculosis es la primera causa de muerte de las personas que viven con VIH, ¿no? Bueno, para reiterar lo que presentó Alberto Colorado, que la OMS para el 2020, perdón, estimó que en el caso concreto de la región de las Américas, 291.000 personas o casos nuevos de tuberculosis se podrían presentar. De estos 29.000 casos nuevos son con personas de VIH, que esto representa al menos el 10% de estos casos nuevos. 27.000 muertes por tuberculosis, en donde el 29%, casi un tercio de la mortalidad de estos, corresponde a personas con VIH. Y el 80% de estos casos se reúne apenas en 7 países. Y Venezuela, por supuesto, es uno de ellos, ¿no? Lo que nos llama a reflexión. Ahora, el tema está concentrado en el aspecto subjetivo de la coinfección. Y este aspecto subjetivo se ve visto desde una perspectiva del estigma y la discriminación que ya de por sí tanto el VIH como la tuberculosis tiene a nivel social y a nivel personal. Y la confluencia de ambas generan una doble estigmatización y una doble discriminación, ¿no? Entonces, en este sentido, centrarnos en las consecuencias que esa estigmatización y discriminación social genera en las personas tiene una particular importancia, porque a la par de la descripción y de las medidas clínicas hay un componente psicológico, hay un componente subjetivo que de alguna manera influye y determina la recuperación de estos pacientes, ¿no? Tenemos que a nivel de la psicología se ha estudiado desde hace mucho tiempo y se ha confirmado que la estigmatización y la discriminación social aumenta la vulnerabilidad de las personas, en el sentido de que inhabilita las formas de gestión de soluciones que tienen las personas, por lo que se favorece y reproduce las condiciones de precariedad en la que ya están. Es decir, existen en las personas una sensación de incapacidad, de desesperanza, que funciona como un círculo vicioso para hundirlos más en las condiciones precarias en las que se encuentran. La misma estigmatización y discriminación genera un miedo en estas personas, aunado a la desesperanza, que a su vez genera en ellos una dificultad o una negación para buscar asistencia médica necesaria para el diagnóstico o incluso para el tratamiento, ¿no? Y finalmente, si estas personas están en tratamiento, también la adherencia al tratamiento se ve afectada, en tanto se genera una cierta cantidad de condiciones relacionadas con la confianza institucional, confianza hacia el médico,
condiciones básicas de alimentación, transporte, que de alguna manera generan o dificultan que las personas puedan cumplir su tratamiento de forma adecuada. En el caso concreto del VIH, la Organización Mundial de la Salud toma en consideración este aspecto subjetivo y cuenta, ¿me siguen? Sí. Y cuenta con un cuestionario para medir la calidad de vida en pacientes VIH, ¿no? Este cuestionario se compone de 6 dominios o 6 áreas temáticas, es decir, mide la calidad de vida en función de estas 6 áreas temáticas. Y todas estas dimensiones, ¿me siguen? Sí, estamos optimizando, sí, es tu conexión, no te preocupes. Aquí perfecto, ok. Ajá, entonces estas 6 áreas se miden sobre la base de la percepción, es decir, del juicio subjetivo que la propia persona refiere sobre su condición de vida. Entonces, bueno, se mide su calidad de vida a nivel físico, es decir, qué síntomas siente, si siente dolor o malestar, si se siente con energía o con fatiga, si siente que reposa en las noches a través del sueño o no, etcétera, etcétera. La dimensión psicológica se refiere a los sentimientos o emociones positivas y negativas que esta persona tenga en relación a su condición. También evalúa cómo está su autoestima y la imagen corporal que él mismo tiene sobre sí. También evalúa la capacidad de independencia de estas personas, es decir, en qué sentido son autónomos en la vida cotidiana, para la toma del tratamiento y qué aptitudes tienen para el trabajo. El cuarto dominio tiene que ver con las relaciones sociales. Ahí se hace una evaluación del tejido social o de los lazos sociales con que cuentan las personas en términos de inclusión y apoyo social, incluida la actividad sexual, la vida de pareja y la actividad sexual en esta vida de pareja. El quinto dominio tiene que ver con el medio ambiente, es decir, con las condiciones materiales y la percepción que esta persona tiene con relación a esas condiciones materiales en términos de vivienda, economía, acceso a los servicios públicos, seguridad, información, espacio y actividades de ocio. Y el último componente tiene que ver con el ámbito espiritual, ¿no? Con la espiritualidad, que se relaciona con aquellos sentimientos de perdón y culpa, del destino, cuán culpabilizados se sienten las personas por la condición que están viviendo, si esto lo consideran como un castigo o no, como un merecimiento o no. Y por supuesto se exploran también sus esperanzas y sus temores con relación al futuro y a la muerte. Traigo a colación este instrumento porque en América Latina, sobre todo en Brasil, se ha abierto una línea de investigación en donde se utiliza este cuestionario para pacientes con la coinfección, tuberculosis, VIH, porque están centrados en explorar cuáles son las vicisitudes, los problemas, las angustias que viven estas personas, porque más allá de la enfermedad, de los aspectos físicos y clínicos de la enfermedad, existe un sufrimiento psicológico. Un sufrimiento psicológico que precisamente viene dado, como ya lo dije, por esta doble estigmatización con su consecuente discriminación social. Entonces, bueno, en términos muy generales, las investigaciones en esta área han confirmado efectivamente que el perfil socioeconómico de los coinfectados se caracteriza por la baja escolaridad y por el escaso nivel de ingresos que tienen. Es decir, estamos hablando de personas en condición de pobreza, ¿no? Entre los síntomas físicos que estas personas reportan, mayoritariamente es tos y pérdida de peso, mucha fatiga y dificultades para conciliar el sueño, ¿no? A nivel psicológico, todo esto
también permea en un sentimiento de asumir el estigma social como parte de la personalidad, lo que se conoce como autoestigmatización. Es decir, en el interior de cada una de las personas que están sufriendo de estigmatización y discriminación se reproduce el mismo modelo. Ellos mismos se creen todos los elementos y las valoraciones negativas asociadas a la estigmatización. Esto, por supuesto, no puede generar otra cosa sino baja autoestima, una autoimagen distorsionada, muy relacionada con la disminución física, la disminución de capacidades incluso mentales, y todo esto denota fragilidad, un cuerpo físico que es frágil. A nivel de la independencia, evidentemente estas personas son sumamente dependientes en lo que tiene que ver con la movilidad, con las actividades cotidianas que tienen que realizar, y por supuesto la adherencia al tratamiento también tiene que estar muy apoyada en esos lazos sociales, que es el siguiente componente que evalúa. Es decir, las personas necesitan un apoyo, un aliento, alguien que esté detrás, esté pendiente, esté apoyándolos para la toma del tratamiento, porque evidentemente ante la desesperanza, ante la autoestigmatización, el abandono es una de las consecuencias más importantes. Entonces necesitan siempre tener estas personas una red de apoyo familiar y grupal que de alguna manera los incite y los estimule a la vida, porque de lo que estamos hablando es esto, que son personas que se disminuyen tanto que ya pierden el sentido de la vida. Bueno, en relación al quinto dominio, que es relacionado con el medio ambiente, bueno, son personas que de alguna manera están sometidos a diversos estresores relacionados con su situación de vulnerabilidad, en particular con la precariedad económica que viven, la carencia y las incertidumbres por acceder a los servicios básicos y de salud. Y a nivel espiritual, bueno, evidentemente la emoción que siempre reportan estos pacientes es el sufrimiento, es decir, están sufriendo. Esa es la emoción perdurable en la cotidianidad de estas personas. Y ese sufrimiento además es merecido. Aquí entra la otra parte, la autoculpabilización. Y esto tiene que ver con la autoestigmatización, cómo estas personas introyectan la discriminación social de tal manera que justifican su situación como un castigo del destino, como un castigo por su mala vida, por no haber tomado decisiones a tiempo, por no haberse cuidado, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente todo esto se concreta en una profunda desesperanza hacia el futuro y un miedo bastante importante hacia la muerte, ¿no? Es un pensamiento que los persigue cotidianamente. Bueno, esta realidad lo que nos lleva a reflexionar es sobre la necesidad de generar programas de atención integral para estas personas, ¿no? No simplemente que se apeguen al aspecto clínico, que por supuesto es lo fundamental, es lo importante, pero todo esto tiene que ir acompañado de un apoyo psicológico, vamos a llamarlo, de un apoyo social que de alguna manera tienda a brindar ese aliento, esa cooperación que necesitan los pacientes para ingresar y para mantener el tratamiento requerido, ¿no? En este sentido, Alberto Colorado también refirió iniciativas de la sociedad civil como la Declaración de los Derechos de las Personas Afectadas por la Tuberculosis, en donde se exponen y se
ponen en importancia este conjunto de lineamientos que tienen que ver con la protección de los derechos humanos de estas personas y lo que ello conlleva en términos de atención. Entonces, bueno, en la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas Afectadas por la Tuberculosis se deja claro que la falta de protección en derechos humanos aumenta la vulnerabilidad de estas personas, en el sentido de que potencia el sufrimiento físico y psicológico, es decir, a los síntomas físicos de la enfermedad se le suman los síntomas psicológicos y sociales que de alguna manera vienen, son causados por la estigma y por la discriminación social. Esto genera un quebrantamiento en la confianza que tienen estas personas en el sistema de salud, lo que genera una inhibición para, evidentemente, solicitar los servicios para el diagnóstico, la búsqueda de tratamiento, y como ya lo dije anteriormente, incluso para los pacientes que ya están en tratamiento, hay una falta de adherencia por desconfianza hacia el médico, poca información que se les brinda en términos al tratamiento. Entonces, evidentemente, todo esto genera una falta en la adherencia. También tenemos que recordar que la precariedad es una condición inducida políticamente y esto se resuelve fundamentalmente con la promoción, primero la exigencia y después la promoción de políticas públicas que evidentemente mejoren la situación concreta de la población en general y la situación concreta de estos pacientes. Se me vienen a la mente nuestras experiencias de atención en la unidad de orientación a VIH. Bueno, tenemos usuarios que de alguna manera reportan no tener dinero, por ejemplo, para pagar un pasaje para ir a buscar los antirretrovirales, o pacientes con la coinfección de tuberculosis VIH, con uno de ellos conversé anteayer, que me decía que en unos momentos determinados tenía que tomar el tratamiento, el antirretroviral y también el tratamiento de tuberculosis sin haber ingerido alimentos desde hace casi 24 horas, porque no tenía condiciones en ese momento para la alimentación. Entonces son elementos que de alguna manera juegan en contra de cualquier política o de cualquier estrategia de salud, ¿no? Entonces, bueno, sobre la base de esto, lo que quiero recalcar es la importancia de que se considere un enfoque, además del médico, un enfoque, como lo determina el Fondo Mundial, centrado en las personas, es decir, que considere todos estos elementos subjetivos y la necesidad del apoyo social, la necesidad de superar y romper esas dificultades que generan la vulnerabilidad social, con políticas públicas muy concretas, ¿no? Y también que estén dirigidas a respetar el derecho a la dignidad que tienen los pacientes y las personas en general, ¿no? En lo que tiene que ver con la independencia y con la potestad para tomar decisiones y no en cuanto al tratamiento. Evidentemente hay un aspecto crítico que es discutido, ha tenido efectos positivos evidentemente en el tratamiento de la tuberculosis, que es la toma diaria, es decir, los pacientes tienen que ir personalmente a recibir el tratamiento diariamente a los centros de salud para evitar así la resistencia, garantizar la adherencia. Evidentemente eso ha tenido efectos positivos, pero para una parte de la población o para ciertas dimensiones de una parte de la población, esto también acarrea serios problemas. Problemas, como ya los dijimos, las personas no tienen a veces el dinero para utilizar transporte público.
o tienen que faltar a sus trabajos, porque estamos hablando de trabajos precarios. Entonces, estas mismas personas reportan que muchas veces han abandonado el tratamiento porque sencillamente no pueden mantener la continuidad de asistencia a los centros donde los proporcionan. Entonces, hay una dimensión que también hay que resaltar allí y hay que ver por qué está generando problemas. Entonces, bueno, en términos muy concretos y para finalizar, la última idea estaría vinculada a la necesidad de fortalecer los servicios de consejería en lo que tiene que ver con el apoyo emocional a estas personas, que es un tema fundamental que va a potenciar el efecto del tratamiento y el apoyo emocional también ligado al apoyo social, es decir, generar redes de apoyo primaria y secundaria a nivel familiar y grupal que de alguna manera sostengan a estas personas cuando decaigan en lo anímico y que también sirvan de apoyo logístico para auxiliarlos en esos problemas de independencia en lo que tiene que ver con la movilidad para resolver sus actividades cotidianas. Entonces, bueno, yo creo que es importante, ¿no?, centrarnos también en este aspecto subjetivo que a la par de lo físico, de lo objetivo, también genera consecuencias muy arraigadas y muy profundas en las personas. Y por supuesto en los planes de intervención a nivel de políticas públicas.